Bueno, vamos a seguir con la otra clase que es la de Clostridium difficile. Vamos a ir rápido toda la primera parte. Germen asociado a diarrea de tipo pseudomembranosa. Ya se detectó en 1978, se empezó a ver una asociación entre un bacilo gram positivo esporulado, anaerobio estricto, y un cuadro de diarrea bastante severo que se daba sobre todo a nivel de infección colónica. Y después se empezó a asociar y se empezó a ver que esto tenía que ver con una alteración de la flora normal de nuestro organismo, que generalmente estaba dada por antimicrobianos. Por lo tanto, empezó a verse este tipo de infección en los adultos hospitalizados. Un poquito de epidemiología, muy poquito. Distribución mundial, o sea, está absolutamente por todos lados. Se da en el 20% o más de los adultos hospitalizados, por lo tanto siempre tengan en cuenta a un paciente que recibe tratamiento antibiótico. Después vamos a ver qué antibióticos son los que más afectan la flora, pero paciente con tratamiento antibiótico completo, inclusive pasado varias semanas, puede hacer infección por Clostridium difficile. La transmisión fecal-oral por contacto directo a través de superficies u objetos inanimados no es lo más frecuente, pero puede llegar a darse. Es decir, que ingrese este bacilo en su forma esporulada y si uno está tomando antibióticos paralelamente hay un barrido de la flora intestinal y por ende en lugar de nuestra flora empieza a colonizar el Clostridium y después genera los síntomas y genera el proceso infeccioso. Por eso es muy común a nivel intrahospitalario, porque ahí estamos dando antibióticos de muy amplio espectro, antibióticos muy fuertes que barren nuestra flora normal y por ende podrían llegar a generar esta infección por Clostridium difficile de muy rápida diseminación. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando encontramos un paciente, justamente porque a veces el contacto, una enfermera va, cambia un paciente, tiene un poquito de diarrea, lo cambia, lo higieniza, no se cambia los guantes, no genera higiene del personal de enfermería y con esos mismos guantes va y cambia al paciente de al lado o le da un poquito de agua porque tenía sed el paciente de al lado y ahí la vía fecal oral empieza a actuar y coloniza al de al lado y así se va llevando de un lado a otro y empiezan a haber, digamos, importantes brotes dentro de los hospitales o inclusive instituciones como geriátricos. Si bien acá dice que es común en los, no me voy a meter en la parte pediátrica porque nosotros no hacemos pediatría, es común en los nenes, en los recién nacidos, hasta un 50% son portadores, sobre todo los primeros 6 meses de vida. Se cree que esta clásica maduración del tubo digestivo hace que después la flora normal vaya desplazando el Clostridium difficile y por eso solamente los primeros 6 meses. Pero son portadores y no enferman porque no tienen desarrollado justamente el tubo digestivo y no expresaron en ese tubo digestivo los receptores para la toxina que es la que va a dar el daño. Generalmente la infección es en los pacientes mayores de 65 años, no importa, una tasa de 228 casos cada 100.000 habitantes, pero sobre todo se dan los internados en hospitales, como les decía, y centros geriátricos. Fíjense que la cepa, esta cepa específica, B1 NAP1 027, generalmente se tornó endémica, sobre todo en algunas áreas donde aumentó su virulencia y sobre todo porque se hizo resistente a las fluorosquinolonas. Si se acuerdan la clase que vimos anterior de diarrea del viajero, vimos que las fluorosquinolonas, sobre todo la ciprofloxacina básicamente, era un fundamental antimicrobiano contra los cuadros diarreicos obviamente de origen bacteriano. Pero se vio que esta cepa, que en el 2014 hizo un brote muy importante en España, generó resistencia a esas fluoroquinolonas
y aumentó su virulencia. También se demostró que en Europa otras cepas como 001, 053, 106 también aumentan la producción de toxinas, ahora vamos a ver cuáles son las toxinas, y generan brotes de la enfermedad. Por suerte hay otros antibacterianos eficaces que se descubrieron y se pudieron controlar a tiempo. Fíjense que la prevención, en un momento donde tenemos que hablar mucho de la prevención, a veces como único tratamiento, más actual que nunca, es el lavado de manos. Acá está de vuelta el lavado de manos, no lo vamos a repetir porque ya estoy harto de escuchar el lavado de manos y me imagino que ustedes también. Pero fíjense que no solamente el lavado de manos nos previene del coronavirus, también nos previene de un montón de otras enfermedades y nunca habría que haberse olvidado de un correcto lavado de manos. Vamos a ver un poquito la patogenia rápido. Primero, tiene que ser, hay varias cepas de Clostridium difficile y obviamente depende de qué cepa de Clostridium difficile nos colonice, vamos a tener más severidad en nuestro cuadro o menos severidad en nuestro cuadro, lo que se conoce como factores de virulencia. Y a partir de acá tenemos cepas que son toxigénicas y otras que no. Las que son toxigénicas quiere decir que pueden producir toxinas que son las que realmente generan el daño a nivel de nuestro tubo digestivo. Y eso es porque tienen un gen característico, el PALOC, que es el generador de las toxinas A y B, que son las toxinas que después vamos a tener que detectar para hacer justamente el diagnóstico. Pero estas toxinas A y B son unas exotoxinas. Exotoxinas significa que las libera este bacilo y son las que provocan la lesión a nivel de endotelio. Fíjense que hay algunas cepas que son bastante más complicadas, que tienen una toxina binaria y por ende el gen, digamos, podría llegar a generar las dos toxinas y provocar más daño aún, pero todavía no está del todo claro eso. Además de, bueno, la generación de adhesinas, esto es más común, si ustedes ya vieron micro, seguramente esto lo tienen mucho más claro que yo. Adhesinas, fimbrias, flagelos, cápsulas y un montón de otras componentes del bacilo propiamente dicho que va a ir aumentando, digamos, la virulencia. Un esquema muy rápido de cómo va generando la lesión a medida que se va colonizando a punto de partida de los receptores del tubo digestivo, cómo va colonizando el bacilo y cómo se va adhiriendo a todo nuestro epitelio colónico, y eso va a hacer que después genere la destrucción de este epitelio y evidentemente la lesión. Al no haber un buen epitelio, no hay una buena absorción, aumenta la diarrea. Ya sabemos, porque lo estuvimos hablando, la diarrea nos va a deshidratar, nos va a hacer perder sodio, potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se empieza a recuperar el paciente, vuelve otra vez al epitelio normal, con restauración ad integrum si se logra eliminar. A veces quedan algunas formas esporuladas, después lo vamos a ver, que pueden dar alguna recidiva, pero teóricamente el paciente resuelve clínicamente también junto con la resolución del endotelio. Por supuesto, como todo paciente que puede tener factores de riesgo, nosotros vimos que el principal factor de riesgo para el Clostridium difficile es el consumo de antibióticos y el consumo creciente, como dice esta diapo, y más aún la automedicación. La automedicación por un lado, la medicación excesiva a veces por parte de los médicos, por parte nuestra, a veces queriendo ampliar mucho espectro sin poder dirigir bien el tratamiento, y entonces el Clostridium aprovecha que se barre esta flora normal y comienza a hacer lo suyo.
Fíjense que la clindamicina, la ampicilina, y cuando hablamos de ampicilina a veces agréguenle ampicilina más sulbactán, amoxicilina con ácido clavulánico, las combinaciones de los beta-lactámicos más importantes, son muy importantes, no voy a dar marcas, pero amoxicilina más ácido clavulánico, si ustedes lo escuchan, le da bastante diarrea a muchos pacientes. Bueno, imagínense esto prolongado en el tiempo o en un territorio intrahospitalario o algún centro geriátrico, haría que si hay Clostridium dando vueltas en sus formas esporuladas, esos Clostridium entran y automáticamente empiezan a ocupar el lugar de la flora normal y comienzan a generar el daño a nivel del tubo digestivo. Fíjense que la edad del paciente, ya lo habíamos dicho, pero cuando supera los 65 años, esto que acabo de decir, estancia hospitalaria o estadía hospitalaria muy prolongada, con varios esquemas antibióticos. A veces los pacientes entran por otra cosa, entran por ahí por un ACV hemorrágico que después de pasar a UTI pasó a la sala, ya están colonizados, pues pasaron más de 48 horas, están colonizados con gérmenes intrahospitalarios. Hacen asociado una enfermedad intrahospitalaria, neumonía, infección urinaria, a las que se les ocurra. Empezamos a darle tratamientos antibióticos de amplio espectro mientras hacemos el cultivo y esperamos a ver cuál es el germen y la sensibilidad de ese germen, pero mientras tanto el pobre paciente se morfa el antibiótico de amplio espectro y este antibiótico de amplio espectro va generando lesión de la flora y ahí puede aprovechar el Clostridium. El uso, esto es un buen dato para los nutricionistas de algunos centros que están todo el tiempo, este paciente no come, vamos a ponerle la K108, la K108, la K108. La K108, si no la conocen, es esa sondita blanca muy finita que se utiliza para alimentación e hidratación de los pacientes, que es verdad, cuando el paciente no come por sus medios hay que brindarle el aporte calórico necesario diario, pero al manipular esa sonda podemos estar metiéndole gérmenes, esta transmisión, como les decía hoy, fecal oral, y le podemos estar metiendo tranquilamente esporas. Esas esporas que están ahí muy tranquilas esperan que haya una infección intrahospitalaria. La infección intrahospitalaria es tratada con antibióticos de amplio espectro, barremos flora intestinal, el paciente empieza con diarrea y ahí tenemos que empezar a pensar en Clostridium difficile. Bueno, ni hablar si hay un territorio de base dañado, así como en el EPOC, una neumonía genera un EPOC reagudizado y complica aún más este pulmón, en un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc., es un territorio, digamos, ya dañado, donde mucho más fácilmente puede meterse ahí el Clostridium y hacer lo suyo. El tratamiento quimioterápico, ¿por qué? ¿Se acuerdan que los quimioterápicos matan muy fácilmente a las células intestinales? De hecho, uno de los principales síntomas de los pacientes con quimioterapia son los vómitos y la diarrea, porque también hay una destrucción muy importante, sobre todo de las capas superficiales de este epitelio intestinal. Entonces, hasta que la basal vuelve a formar las capas más superficiales pasa un tiempo y en ese tiempo aprovecha el Clostridium y se mete ahí y comienza a hacer lo suyo. Bueno, y haber presentado un episodio previo de inflexión por Clostridium difficile, ahora después lo vamos a ver, pero muchas veces, como les decía, quedan algunas formas esporuladas y hasta inclusive meses posteriores a la administración de tratamientos antibióticos puede resurgir o recidivar una enfermedad por Clostridium difficile, una diarrea asociada a Clostridium difficile. Bueno, los laxantes, algunos AINES o algunos otros inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo, no sé, la ranitidina, el omeprazol, etcétera, etcétera, podrían llegar a tener que ver también en cierto grado, pero no está demostrado todavía, con asociación de la diarrea por Clostridium. Fíjense algunas imágenes. Si bien el cuadro clínico puede ir desde ser un portador asintomático, como vimos en los nenes, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, también puede traer enfermedad fulminante. O sea que podemos pasar de un extremo al otro, no tener nada, a que el paciente se nos muera por una infección por Clostridium difficile.
Diarrea clásica, ya lo vimos en la otra clase. Acuérdense que diarrea por lo menos son 3 deposiciones en 24 horas. Generalmente en el caso del Clostridium difficile, creo que hay después más adelante una diapo, pero no son con sangre ni con pus. Sí, muchas veces pueden ser con moco, que ese moco va a ser la flora intestinal justamente que empieza a ser desplazada. Y el síntoma fundamental es la diarrea. Siempre hay que tener en cuenta que por lo general viene asociada con un tratamiento antibiótico y que puede ser semanas después de terminado el tratamiento antibiótico, o inclusive, esto es más raro, pero sin que hubiese antecedentes de tratamiento antibiótico. Pero es bastante más raro. Hay que empezar a ver o indagar en estos pacientes todas las otras causas de asociación, como vimos en la anterior, que no esté recibiendo quimio, que no tenga una enfermedad intestinal, etcétera, etcétera. Como les decía acá, casi nunca hay sangre, sin mucosidad, y los signos clínicos, bueno, fiebre, dolor abdominal, leucocitosis muy importante. Esto es un dato clave, porque en algunas diarreas, por ejemplo virales, las gastroenterocolitis virales comunes, generalmente no hay leucocitosis. A veces hay hasta leucopenia. Entonces leucocitosis muy importante, pensar con diarrea, con antibióticos de base, pensar en Clostridium difficile. Hipoalbuminemia, porque no hay una buena absorción, eso es lógico, no hay buena absorción proteica, no hay formación de proteínas, y entonces empieza a haber hipoalbuminemia. Y el aumento de la proteína C reactiva es bastante inespecífico. Todos saben que la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que aumenta con un montón de patologías. Fíjense cómo empieza esta colitis pseudomembranosa, empieza a generarse las pseudomembranas, y cómo después ya puede generar, digamos, o abarcar absolutamente toda la superficie del colon. Acá hay parchecitos, espero que el láser se vea bien en la filmación. Acá hay parchecitos que se van haciendo y después se hace toda una pseudomembrana que hace un impedimento de la absorción de agua, y por eso la diarrea, proteínas, por eso la hipoalbuminemia, etcétera, etcétera. Aminoácidos, y por eso la no formación después de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez solucionado el episodio inicial, y una vez solucionado si el paciente sobrevive, porque hay casos fulminantes, puede reaparecer en el 15 al 30% de los casos. No poco, no es poco. Y puede manifestarse un cuadro clínico severo que lo puede llevar al paciente a un hilio o a perforación intestinal hasta un 11% de los casos. O sea que un 10% o 11% de los casos pueden complicarse mucho, un cuadro severo donde puede haber un hilio y inclusive hasta donde puede perforarse el intestino y por ende terminar en una cirugía. Cuando hay una primera recurrencia, es decir, el paciente tuvo su enfermedad, la solucionó, como dice acá arriba, soluciona el episodio inicial, tiene una primera recurrencia, hay altas chances de que tenga nuevas recurrencias. Hasta de un 33 a un 60% de probabilidades de que tengan nuevas recurrencias. Estas nuevas recurrencias van a poder ser transcurrido hasta inclusive más de 4 meses. Y puede ser por la misma cepa u otra cepa. O porque la cepa muta, o tendría que tener mucha mala suerte, pero podría tranquilamente colonizarse o infectarse con una nueva cepa. Y esto tiene que ver muchas veces, como les decía, cuando vimos ahí el gráfico de cómo se lesionaba y después se recuperaba el epitelio del intestino, porque quedan esporas ahí acantonadas, como escondidas, resguardadas, que pueden desarrollarse y volver a generar infección y además resistencia a los tratamientos antibióticos. Bueno, como toda enfermedad, o van a ver que casi toda enfermedad a lo largo de su carrera, ya lo deben estar viendo, pero lo van a ver, se puede presentar como leve, moderada o severa. En el caso de la infección o la diarrea asociada a Clostridium difficile, vamos a poder clasificarla en leve a moderada, donde hay diarrea, sin muchos signos sistémicos de infección, es decir, no es un paciente que está séptico. Sí dijimos que puede haber leucocitosis importantes, generalmente por encima de 15.000 glóbulos blancos, puede subir un poco la creatinina,
pero a veces la creatinina puede subir por el grado de deshidratación y la hipovolemia que este paciente tiene, no porque genere un daño a nivel renal, no porque este paciente esté séptico y esté haciendo toque renal con su sepsis, sino porque generalmente hay un grado de deshidratación, hipovolemia, hipoperfusión de ese riñón y empieza a sufrir un poquito y empieza a aumentar los niveles de creatinina. Entonces hay que empezar a indagar o empezar a ver la historia clínica de ese paciente, porque seguramente es un paciente que está internado, como estamos diciendo desde el principio, y ver el uso de antibióticos, qué antibióticos, si tuvo hospitalización previa o no, si está hospitalizado con más razón, si no pedir la historia clínica de su hospitalización, a ver si esa hospitalización fue prolongada, si en el curso de esa hospitalización tuvo varios tratamientos antibióticos por diferentes enfermedades intrahospitalarias, sobre todo, si estuvo recibiendo altas dosis de inhibidores de la bomba de protones, qué tipo de antibióticos estuvo recibiendo, si estuvo recibiendo quimioterápicos, si es un paciente con enfermedad renal de base, es un insuficiente renal crónico, porque por ahí nos matamos pensando por qué sube esta creatinina y es un insuficiente renal crónico, y si tuvo sonda de alimentación, cosa que estuvimos viendo en las diapos anteriores, que son todas causas, digamos, que pueden estar asociadas o aumentar o ser factores de riesgo para la infección de Clostridium difficile. Ahora, ya hablamos de infección grave cuando tenemos signos sistémicos, es decir, cuando este paciente, más allá de la leucocitosis, empieza a tener signos de SIRS. Y si tenemos signos de SIRS y hay un foco infeccioso, entonces ya hablamos de sepsis. Sepsis es igual a SIRS más foco infeccioso. Si se acuerdan los signos de SIRS, o mejor dicho, aquellos ítems que nos van a determinar SIRS, acuérdense que es la leucocitosis o la leucopenia, pero sobre todo leucocitosis, temperatura más de 38 grados, taquicardia, taquipnea y una PCO2 en gases en sangre menor a 32. Si tenemos cualquiera dos de esos signos o síntomas, vamos a poder decir que nuestro paciente está en SIRS, y si además sabemos que está con diarrea, tenemos un foco infeccioso, vamos a decir que está séptico, por ello tenemos una infección grave. Entonces guarda en estos pacientes, sobre todo si tienen más de 65 años, porque puede ser que tengamos una infección por la cepa B1 NAP1027, que como vimos antes es ese gen maldito que puede traer complicaciones. Obviamente la grave y complicada va a tener todos los signos sistémicos e inclusive ya nos va a dar hipotensión, lo cual nos estaría llevando ya a un shock séptico. Los que lo pensaron muy bien, los que no, a leer más. Shock séptico, pues estamos diciendo acá arriba que tenía sepsis y acá se complica y nos da hipotensión. Acuérdense que generalmente cuando el paciente se empieza a hipotensar no responde al tratamiento con hidratación. Bueno, se nos está chocando este paciente. Entonces este paciente ya se está complicando, no solamente grave, sino que se complica. Ya no tiene sepsis, sino que ya que está tendiendo al shock séptico. O bien puede estar con un ilio o megacolon o una perforación, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, hay que tener presente todos los factores de riesgos anteriores, incluido que haya estado recibiendo algún tratamiento intravenoso con inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Ahora, recurrencia, que también lo vimos, se puede dar en las 8 semanas siguientes, después de haber inclusive terminado con el tratamiento para la infección por Clostridium y haberse recuperado clínicamente en forma correcta. Sin embargo, 8 semanas después, o inclusive vimos que hasta 4 meses después, porque 8 semanas eran 2 meses, hasta 4 meses después puede hacer alguna recidiva o alguna forma recurrente. Y acá hay que tener en cuenta otra vez todo lo mismo, ¿no? Que el paciente sea mayor a 65 años, que haya recibido en este periodo tratamientos antibióticos. ¿Qué tratamientos antibióticos? Porque vimos cuáles son los antibióticos que predisponen aún más a la infección de Clostridium difficile. Ver si tiene comorbilidades importantes o significativas. Si es diabético, si está usando alta dosis de bomba, por ahí estuvo internado por una hemorragia digestiva, entonces está con dosis altísimas de inhibidores de la bomba de protones.
y si a eso encima le sumamos que en esa internación tuvo varias infecciones intrahospitalarias, por lo tanto recibió varios tratamientos antibióticos de amplio espectro, bueno, se nos va el embudo cerrando cada vez más hacia el diagnóstico diferencial de enfermedad por Clostridium difficile. Ahora, acá están todos los criterios de gravedad, inclusive, o sea, pudiendo determinar entonces cuándo un paciente debe estar internado por esos criterios en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, paciente que tiene criterio de enfermedad grave o grave complicada, y si no, fíjense todo esto, si no tiene que ver a lo que estuvimos hablando más arriba, nos dice que es un paciente cuya gravedad amerita estar en una unidad de cuidados intensivos. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, primero tenemos que tener clínica, claramente. Salvo que estemos haciendo un trabajo y queramos hacer un screening para saber qué pacientes están colonizados, etcétera, etcétera. Pero si no, digamos, tenemos que tener clínica. Lo que hablábamos antes, la definición de diarrea. Entonces, tenemos diarrea sin otra causa identificable. Es decir, no tenemos una diarrea en un paciente que recibió antibióticos, que tiene alguna de los factores de riesgo que estuvimos viendo antes. Diarrea de tratamiento antibiótico, sondas de alimentación, pacientes con quimioterápicos, con inhibidores de bomba de protones a dosis altas, etcétera, etcétera. Y diarrea, empezamos a abrir los ojos y la mente y empezamos a pensar en Clostridium difficile. Si encima de esta diarrea nosotros podemos hacer un dosaje en heces de la toxina A y B, que es lo que se suele hacer, podemos hacer el diagnóstico. O eventualmente una identificación de pseudomembranas en un colon mediante visión directa por colonoscopía. Ojo con esto. Y ojo antes de hacer una videocolonoscopía cualquier paciente con diarrea. Asegúrense que el paciente no tenga una infección por Clostridium difficile. Porque sí, fenómeno, van a hacer el diagnóstico porque van a ver la pseudomembrana. Pero a ese paciente, como se lo insufla, se le mete mucho aire, se aumenta el diámetro y esas paredes están debilitadas porque está generando la infección al Clostridium, se puede perforar. Entonces sale de endoscopía y va a quirófano para tratar de resolver su lesión, porque empieza a hacer un hilio y se empieza a poner peritoneal este paciente y le aumentamos la comorbilidad más aún. Y no es en pocos pacientes en los que aparece la perforación, puede aparecer en el 50% de los pacientes, así que guarda. Entonces, lo que se suele hacer sin ninguna duda es el dosaje de la toxina A y B. Fíjense que la sensibilidad es del 50 al 85, pero tiene una especificidad muy muy alta. La podemos tener en pocos minutos. Por supuesto depende del centro donde trabajen, etcétera, etcétera. Lo que ya estuvieron en el Hospital Carrillo saben de las limitaciones que tiene el hospital público en general, por lo menos en nuestro país, Argentina, y a veces estos minutos se pueden transformar en horas, días, porque no me animo a decir semanas, pero días sí. Pero digamos, es un método muy muy eficaz que nos habilita automáticamente a empezar el tratamiento. Y por supuesto, y acá es donde viene la experiencia de cada profesional, y no todo es solamente me baso en las guías o me baso en la teoría, porque muchas veces, dependiendo del grado de complicación de este paciente o lo importante de esa diarrea y lo que me esté generando esa diarrea, si me lo está poniendo muy hipocalémico, me lo está deshidratando mucho, no puedo recuperarlo, encima es un viejito, no le puedo pasar muchos líquidos porque me va a hacer falla cardíaca si le quiero meter mucho fisiológico para rehidratarlo, etcétera, etcétera, no espero la detección de la toxina. Le meto tratamiento antibiótico específico directamente si sospecho de Clostridium difficile. Cuando tengo el resultado, Clostridium difficile, toxina A y B positivo, listo, ya tiene varios días de tratamiento antibiótico. Me viene negativo, retiro el tratamiento y se acabó el problema.
Tengan presente que se pueden hacer, por supuesto, otros estudios que se hacen en otros lugares y en centros privados del país también, que son igual a veces de rápido e igual o mayor de especificidad, como por ejemplo la detección de ácidos nucleicos, y por eso los destaco, porque fíjense la sensibilidad que tiene y la especificidad que tiene, es altísima. No tarda mucho, en horas lo podemos tener, pero ¿cuál es el problema? Miren acá, son costosas. Entonces por eso lo tienen algunos centros privados y no cualquier centro estatal. Algoritmo diagnóstico, vieron que dijimos vamos a hacer bastante hincapié, sobre todo en medicina evento, de lo que es diagnóstico y tratamiento. El algoritmo diagnóstico, esto está buenísimo. Hoy en día con los celulares, pic una fotito, lo tenemos ahí, una foto, no hay que tener a veces todo en la cabeza porque es imposible. Tenemos la tecnología que nos ayuda. Entonces, cuando no me acuerdo mucho del algoritmo diagnóstico, el paciente con diarrea, ¿qué puede hacer? Bueno, una fotito para ver si puede ser el viajero, de dónde vino, dónde no vino, una fotito si pienso que puede ser Clostridium, etcétera, etcétera. Y me fijo cómo tengo que hacer. Bueno, una muestra de heces. Depende qué le voy a pedir, vamos a ver cómo se muestra. A veces con un hisopado de la materia fecal alcanza y sobra. Y entonces depende de dónde estoy trabajando, y por eso la idea de enseñarles todo, porque ustedes pueden estar en el día de mañana en un hospital público, pero también pueden estar en algún hospital en Estados Unidos y trabajan otro tipo de método diagnóstico. Entonces la idea es que sepan todo, no solamente lo que hacemos en la Argentina o en el Hospital Carrillo puntualmente. Entonces dependerá de qué encontremos. Si encontramos toxina A y B, entonces automáticamente lo que trato es de buscar con una técnica molecular el gen. Ahora, si no se detecta toxina A y B, listo, se descarta, no hay infección directamente por Clostridium. Ahora, si se detecta toxina AB, tengo que ver esta detección de toxina para ver si junto con la clínica es un Clostridium toxigénico o no. Lo mismo si tengo un inmunoensayo para detección de enzima, en este caso. Si tengo detección de enzima, voy a ir a buscar el gen. Si no tengo detección de enzima, se descarta. Si tengo el gen, tengo que ver si este germen de todas maneras es toxigénico o no es toxigénico. Y el algoritmo de tratamiento. El algoritmo de tratamiento es bastante más sencillo de lo que parece acá. Vamos a pausar un toque porque ya no puedo más. Bueno, vamos a ver entonces, como les decía, el algoritmo de tratamiento de Clostridium difficile. Ya me estoy mareando. Este sistema mucho no me convence. A mí me gusta tenerlos cara a cara. Ustedes ya me conocen, ya me tuvieron el año pasado. Y además no estoy puteando, estoy re prolijo. Es raro, entonces me siento extraño, ténganme paciencia. Diagnóstico de la diarrea por Clostridium difficile. Hicimos el algoritmo previo, llegamos a la conclusión de que el paciente tiene Clostridium difficile. Primer episodio de diarrea por Clostridium difficile. Si el paciente está en tratamiento antibiótico, roto el antibiótico. Tengo que sacarle ese antibiótico que probablemente es el que le está causando el borramiento, la lesión de la flora intestinal y por ende el aprovechamiento y la colonización por parte del Clostridium. Entonces lo suspendo, si puedo cambiarlo lo cambio. Evito loperamida, opiáceos o IBP. Acuérdense que los inhibidores de la bomba de protones los saco porque es un factor de riesgo. Entonces no se lo voy a estar dando. Los opiáceos, ¿por qué no le voy a dar opiáceos? Porque los opiáceos, ¿qué generan? Los que ya hicieron fármaco. Constipación, exacto, lo que lo pensaron bien, los que no. Constipación genera el opiáceo. Si está constipado, sigo teniendo ahí muchos bacilos que no los puedo eliminar y se siguen reproduciendo, entonces lo tengo que evitar. Lo mismo que la loperamida, por eso no le doy loperamida. Ahora, si el brote es no grave, lo que voy a hacer es metronidazol.
500 miligramos vía oral, 10 días, por lo general 10 días, eso es lo lógico, y lo tengo que dar vía oral, de vuelta, lo mismo que hablábamos para la infección del viajero. Eventualmente, si llegase por X cuestión el paciente no traga, es un paciente que tiene trastornos de la deglución, etcétera, etcétera, veremos si se lo damos vía endovenosa. Pero lo ideal es darlo por vía oral para que actúe justamente a nivel de la luz, que es donde va a estar el germen y lo va a matar. Si el brote es grave, también se puede probar con metronidazol. ¿Por qué digo? Porque se vio que hay bastante eficacia. Por supuesto que depende de dónde esté. Si tengo la posibilidad de darle vancomicina, es la opción correcta. Vancomicina, 125 miligramos cada 6 horas, vía oral. Existe la vancomicina vía oral. Generalmente la que nosotros tenemos al alcance en Argentina, en los hospitales públicos, es la vancomicina endovenosa. Pero existe la vancomicina vía oral, y insisto en lo de la vía oral porque tiene que llegar justamente a la luz del intestino para atacar el germen. La famosa Fidaxo no hay en Argentina y la van a conseguir en Estados Unidos, en Europa, y será 200 miligramos cada 12 horas, vía oral también y por 10 días. Fenómeno, nuestro paciente se cura, se le va la diarrea, está fenómeno, resuelve los síntomas, se va de alta o si sigue internado por otra cosa, sigue internado, pero resuelve. Primera recidiva, recuérdense que dijimos que un porcentaje muy importante, entre un 3 y un 60, puede tener una recidiva nuevamente. Misma estrategia, vuelvo a repetir lo que me funcionó en el tratamiento anterior. Si es grave, y anduvimos bárbaro con vancomicina, vamos con vancomicina. Si no fue grave y anduvo bien con metronidazol, vamos con metronidazol. Ahora, si ya hay una segunda recidiva o en las subsiguientes recidivas, si llega a tener mucho, lo ideal es no repetir el metronidazol. Acuérdense la neurotoxicidad que puede generar. Por ende, no es aconsejable. Entonces ahí vamos a usar las otras opciones. O vancomicina, podría ser, y si no, rifaximina, ¿se acuerdan que la dábamos en la enfermedad del viajero, en la diarrea del viajero? Bueno, también la podemos usar a misma dosis, nada más que 14 días, 400 miligramos cada 12 horas, 14 días. También podría llegar a ser eficaces. Y vamos rotando eventualmente vancomicina, rifaximina en las recidivas posteriores, es decir, de la tercera en adelante, de la tercera enfermedad en adelante. Ahora, ¿qué pasa si hay persistencia de la clínica pese a haber hecho el tratamiento que yo creía que fue el ideal? Bueno, si yo empecé con metronidazol y no respondió, lo que tengo que hacer es ponerle banco y ver cómo responde nuestro paciente, ¿sí? Y entonces evaluar en ese caso si eventualmente hay que tratar de asociar algún otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, si el metronidazol, lo que le explicaba antes, el paciente no traga y yo le estoy dando metronidazol por vía endovenosa, tratar de colocar una sonda si el paciente no traga y dárselo por alguna sonda nasogástrica, una CAT 108, etcétera, etcétera. Se le puede asociar con inmunoglobulinas y ahora vamos a ver que están surgiendo otros tipos de tratamiento que quizás empiecen a funcionar. Yo creo que va a ser la medicina del mañana para casi todas las enfermedades, que son los monoclonales. Terapia monoclonal. Y me encantaría que esto ande, páramelo. Bueno, vamos a hablar un poquito, porque no es común, vuelvo a repetir, nosotros como concepto, los docentes, digamos, de esta unidad hospitalaria, creo que les pasa con los demás, tratamos de dar todas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, más allá de que podamos utilizarlas o no podamos utilizarlas en nuestro hospital o en nuestro medio. Entonces vamos a hablar un poquito de la Fidaxo,
la fidaxomicina, en realidad es un inhibidor de la RNA polimerasa del bacilo. Es muy bueno in vitro, mata la cepa maldita NPA1, es bactericida, o sea que es bastante eficaz, no es bacteriostático, así que más allá de la inmunidad del paciente, sobre todo si hablamos de pacientes viejitos con un montón de otras patologías, a veces su inmunidad no es lo ideal, entonces los bacteriostáticos saben que después tienen que terminar eliminando el germen en el propio organismo, de esta manera si es bactericida mejora todavía. Se concentra muy bien a nivel del tubo digestivo, se vio en los dosajes de materia fecal que hay altas concentraciones y prácticamente no se absorbe, es indetectable en el plasma, por ende si es indetectable en el plasma no lo vamos a tener en la sangre y no nos va a traer prácticamente efectos adversos. Fíjense que no hay desarrollo de resistencia durante el tratamiento y respeta la flora intestinal, con lo cual se torna un antibiótico, un antimicrobiano muy bueno. Un poquito caro y que necesita algunas cositas, como por ejemplo tener mucha plata. Como para los centros más importantes eso no es inconveniente, se puede dar. Y lo otro que es importante es que no hay que ajustarlo en la insuficiencia renal ni en la insuficiencia hepática. O sea que yo tengo un paciente con insuficiencia renal, como no entra el plasma, no va a tener que filtrarse ni por el riñón ni por el hígado. Entonces al no tener que usar ninguna de esas dos vías de metabolización, ¿qué problema hay que el paciente sea insuficiente renal o un insuficiente hepático? No hay ningún problema y se puede seguir. Tiene un buen perfil de seguridad justamente por eso, porque no entra el plasma, y se vio que disminuye con un buen tratamiento por esta droga el porcentaje de recurrencias. Si vemos los gráficos comparativos de algunos estudios, siempre busquemos bibliografía buena, en este caso el New England. Todos sabemos que el New England es una de las mejores revistas o páginas, digamos, para ir a buscar información. Y acá vamos a estar viendo Fidaxo versus Banco, tanto en el tratamiento del paciente cuando se cura. Fíjense que cuando el paciente lo curamos, prácticamente no hay mucha diferencia, o sea, son los dos iguales de eficaces. Fíjense que en la primera recurrencia el paciente inclusive podría ser un poquito más eficaz, con una P más significativa, la vancomicina. Pero cuando hablamos de la cura total, ¿y por qué hablamos de cura total? Porque lo que hace la Fidaxo es evitar tantas recurrencias. Entonces en la cura global, acá vemos en gris oscuro cómo termina siendo casi 10 puntos más importantes, con una P bastante significativa, y más conveniente entonces la fidaxomicina respecto de la vancomicina. Otros tratamientos antibióticos dijimos, vancomicina a estas dosis, rifaximina a estas dosis. Dije, no es muy conveniente desde el punto de vista económico para los estados del tercer mundo, entonces nosotros no la tenemos. Nitaxo, si bien es un antiparasitario, se vio que tiene muy buena eficacia para esto, pero no está aprobado por la FDA y por ende algunas otras asociaciones como la ANMAT-AK, etcétera, también las tiene como frenadas. Y después empezamos a ver algunas quelantes de toxina, es decir, inhibidores de esta toxina, que son menos efectivos porque en realidad yo estoy frenando la toxina, pero no termino nunca de erradicar el germen. Entonces, si no elimino el germen, las toxinas van a seguir produciéndose y va a ser casi interminable. O lo que es peor, se esporulan los gérmenes, quedan ahí y va a ser muchas recidivas. Entonces, por ahí podría ser coadyuvante esta medicación a un tratamiento antibiótico para rápidamente cortar la toxina, evitar que genere el daño endotelial la toxina, corta rápidamente la diarrea de esa manera, pero mientras el antibiótico que yo elija ir matando al germen para que no se siga generando toxina. También se está usando mucho los probióticos, el lactobacillus por ejemplo. ¿Saben qué tiene lactobacillus?
el Actimel. Entonces nosotros a todos estos pacientes le decimos a la familia, tráigale un Actimel en la mañana, un Actimel a la noche, y hacemos reposición o restauración, como dice acá es la palabra correcta, de la flora intestinal. Entonces al paciente, por un lado, si podemos, le estamos quelando la toxina, por otro lado, le estamos matando el bacilo y además estamos restaurando su flora intestinal. El trasplante fecal es algo que se está usando bastante en algunos lugares, inclusive con buenos resultados. Si bien no llegó a todos lados, directamente lo que se hace es abrir, limpiar básicamente toda la materia fecal que tiene el paciente, y si saco toda la materia fecal le está sacando todo el bacilo. Sería una cosa así, no es tan fácil. Hay una técnica específica, no es el momento porque no se usa mucho, pero digamos, ténganlo presente que existe. Ahora, con el correr del tiempo empezamos a ver que hay otras posibilidades de tratamiento, como por ejemplo, hacer una inmunización activa. Si yo tengo un brote en mi hospital, en mi sala, de Clostridium difficile, yo lo que puedo hacer, en teoría, porque no hay ensayos clínicos, porque no es ético, pero digamos, en teoría, podría agarrar y colonizar a todos mis pacientes que no están infectados todavía con cepas de Clostridium difficile que no generen enterotoxinas. Entonces, cuando venga el Clostridium difficile que va a generar la enfermedad, no tiene dónde meterse, por así decirlo, sigue de largo y mi paciente no se enferma. Está viendo si hay alguna vacuna contra el toxoide de Clostridium difficile, son posibilidades. Las inmunoglobulinas son carísimas, es carísimo el tratamiento con inmunoglobulinas y todavía no hay una experiencia importante que nos diga es eficaz, evita las recurrencias, entonces gastemos. Mire que inmunoglobulinas, hoy en día un tratamiento con inmunoglobulinas estamos hablando de capaz que $100.000, $150.000. Imagínense para la Argentina un tratamiento de ese tipo para un Clostridium difficile. Claramente lo tratamos con 400 pesitos, tratamiento con metronidazol. Metronidazol, tratamiento completo, 400 pesitos. Inmunoglobulina, tratamiento completo, inclusive con una experiencia limitada, como dice acá, $100.000, $150.000. Hola Argentina, metronidazol. Y lo que yo les digo, el futuro, el futuro. Lo van a ver en reumato, en neumonología ahora, lo van a ver en un montón de patologías que el tratamiento que se viene son los anticuerpos monoclonales. Todos esas drogas que terminan en IP, o LAB, o qué sé yo, hay un montón, después las vamos a ver. Pero fíjense que el New England nuevamente nos dice que los tratamientos con monoclonales, y eso que muchos de ellos están en fase todavía, en fases clínicas, hablan de una menor tasa de recurrencia, nada más que entre un 7 a un 25% de recurrencia. Cuando habíamos visto que con los tratamientos antibióticos clásicos, si el paciente recurría un par de veces, ya después íbamos a tener altas chances con porcentajes que llegaban hasta el 60% de recurrencia. O sea que el monoclonal tiende a ser una terapia claramente ideal. El otro gran punto del monoclonal es que sale muy, muy caro. Acá está, miren, justamente, me anticipé un poco, están en fase 3 los monoclonales, es decir, que todavía no están en la calle vendiéndose. Hay algunos estudios que se han trabajado con un N bastante importante, un N de 1452, un N de 1200, y nos han mostrado algunos porcentajes que son muy importantes. Y acá están las famosas drogas que yo les decía que todas terminan en MAB. Actosumab, es un trabalengua, pero sí, después cuando se acostumbran a decirlas ya les sale fácil. Y uno, digamos, que ve que las recurrencias a las 12 semanas van cayendo en forma muy importante dependiendo del estudio. En el Modify 1
cae según esta droga al 17.4, mientras que en el Modify 2 cae al 15.7 inclusive. Con los ambos monoclonales versus placebo, fíjense la gran diferencia, una P muy significativa, 0,001 del monoclonal versus el placebo. Clarísimo que los monoclonales cuando salgan van a ser muy eficaces y probablemente van a ser muy caros también. Algunos otros estudios de microbiota, que está muy de moda ahora, las suspensiones de microbiota, etcétera, etcétera, para ver si esto podría llegar a frenar las infecciones por Clostridium difficile, etcétera, etcétera. Gracias por todo y nos vemos con la próxima clase.